Todo empezó con una llamada. Una llamada que no se suponía que debía escuchar. Trabajo en turnos de noche como operadora del 911 en una pequeña pero concurrida comisaría de policía en las afueras de Chicago. Si alguna vez has trabajado de noche, conoces la rutina. Un silencio interrumpido por alguna emergencia ocasional, alguna pelea en un bar que se ha pasado de la raya, quejas por el ruido, disputas domésticas. Lo he oído todo, o eso creía. Pero esta llamada todavía me mantiene despierta por las noches. Se produjo exactamente a las 3:13 de la madrugada, la hora se me quedó grabada en el cerebro para siempre. La línea crepitó cuando respondí, 911, ¿cuál es su emergencia? Hubo silencio. No del tipo en el que alguien llora o se atraganta. Solo, silencio. Podía escuchar una leve estática, como cuando un televisor pierde la señal. Se me retorció el estómago mientras esperaba algo, cualquier cosa. Finalmente, una voz, la de un hombre, llegó a través de la línea, baja y ronca, casi como si estuviera susurrando directamente en mi auricular. «Es aquí». Parpadeé. «Señor, ¿puede aclararme? ¿Quién está ahí?» El hombre no respondió. En cambio, la línea se cortó y, de repente, pude escuchar una respiración pesada y un extraño sonido sordo, lento y rítmico, como si alguien golpeara madera. Golpe. 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 Mi pulso se aceleró. «Señor, ¿está en peligro? ¿Desde dónde llama?» Repetí. Entonces el hombre susurró algo que me heló la sangre. «La puerta». «¿Qué puerta?» La estática se tragó su respuesta por completo. Me esforcé por escuchar hasta que la llamada se cortó. Solo un tono demarcado. Por lo general, cuando alguien cuelga, volvemos a llamar y la ubicación aparece en nuestro sistema. Pero esta llamada era diferente. Sin ubicación. Sin identificación. Simplemente desapareció. Me quedé allí sentado mirando la pantalla, esperando a que se me calmaran los nervios. Entonces, beep, otra llamada. Lo comuniqué. Esta vez, una mujer gritó. «Ayúdame. Está en mi casa, está en las paredes, oh Dios, por favor envía a alguien». Su voz se entrecortaba como si se estuviera alejando del teléfono. «Señora. Cálmese, ¿qué hay en la casa? ¿Puede salir?» No, la llamada se cortó a mitad de la frase. Eso no se suponía que pasara. Intenté devolver la llamada, pero no hubo respuesta. Todavía no había ubicación. «¿Qué diablos está pasando esta noche?», murmuré para mí mismo. Para entonces, la habitación se sentía sofocante. El zumbido habitual de las luces fluorescentes y la charla tranquila de los oficiales del bullpen habían desaparecido. Me volví hacia mi compañero, Mike, sentado a 2 escritorios de distancia. Tenía los auriculares colgados alrededor del cuello mientras miraba su monitor, pálido como un fantasma. «Mike», grité. No hubo respuesta. Me levanté y le di un golpecito en el hombro. Se estremeció tan fuerte que casi tiró su silla. «Amigo, ¿estás bien?» Mike se volvió hacia mí, juro por Dios, parecía que no había parpadeado en una hora. Tenía los ojos inyectados en sangre, muy abiertos, sin ver. «Dejaron de responder», murmuró. «¿De qué estás hablando?» Mike se quedó mirando su monitor y susurró de nuevo. «Las estaciones dejaron de responder». Fue entonces cuando los teléfonos se volvieron locos. Todas las líneas se iluminaron a la vez. Mi monitor se convirtió en un árbol de Navidad de llamadas entrantes. Nunca había visto nada parecido. Todos los despachadores de la sala se pusieron a conectar llamadas, pero las voces que llegaban eran todas iguales, gritos de pánico y ese sonido. El mismo golpe, golpe, golpe que había oído antes. Un sonido como si alguien golpeara las paredes, una y otra vez. «¿Quién está ahí?», gritó un oficial en su auricular.
Respondí otra llamada. La voz del hombre estaba distorsionada, como si estuviera hablando bajo el agua. Está en mi puerta. Está tocando, está adentro ahora. Entonces un clic. Todas las llamadas se cortaron en el mismo momento. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de los monitores. ¿Qué diablos está pasando?, susurré a nadie en particular. Entonces las luces parpadearon. Mike se levantó de repente. Tenemos que salir. Tenemos que salir ahora mismo. Mike, cálmate. Antes de que pudiera terminar, el teléfono de la estación sonó de nuevo. Esta vez, era la línea de emergencia directa de nuestro propio edificio. Alguien dentro de nuestra comisaría estaba llamando al 911. Mike y yo nos miramos a los ojos. Ninguno de los dos se movió. El teléfono sonó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo eco en la habitación silenciosa. En contra de mi mejor juicio, lo cogí. 911. La línea crepitó, y entonces lo oí. Golpe. 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 Venía del pasillo. Dejé caer el auricular como si me quemara. Mike me agarró del brazo y me tiró hacia la puerta. Nos vamos. Mientras avanzábamos, las luces del techo se encendieron, una a una, sumiendo la estación en la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron, arrojando todo en unas sombras rojas y espeluznantes. El sonido sordo se hizo eco más cerca, cada vez más fuerte. ¿Qué es eso, jadeé? Llegamos al pasillo. Estaba vacío, desierto. Escritorios volcados, papeles esparcidos. Puertas que deberían haber estado cerradas estaban abiertas de par en par. El ruido sordo era ensordecedor ahora, vibrando a través de las paredes. Mike se detuvo de repente. Las escaleras. Mike, ¿qué? Antes de que pudiera detenerlo, señaló. En el otro extremo del pasillo, cerca de la escalera, una figura estaba de pie bajo la luz roja. Era alto. No. Sus extremidades eran demasiado largas, su cabeza estaba inclinada hacia un lado de forma poco natural, como una marioneta con hilos rotos. Y aunque no podía distinguir su cara, sabía que nos estaba mirando. Entonces golpeó. El mismo golpe lento y deliberado contra la pared. No recuerdo haber corrido. Todo lo que recuerdo es correr por el pasillo, atravesar la salida de emergencia y salir al aire helado de la noche. Mike y yo nos desplomamos en el estacionamiento, jadeando. El sonido del golpe se desvaneció detrás de nosotros. Cuando finalmente nos dimos la vuelta, la comisaría estaba completamente a oscuras. Vacía. Nadie explicó nunca lo que pasó esa noche. La historia oficial fue una subida de tensión que provocó averías en el equipo y que el personal tuviera que evacuar como medida de precaución. Dijeron que lo habíamos imaginado, histeria colectiva o lo que sea. Pero al día siguiente, las noticias informaron discretamente que 8 oficiales estaban desaparecidos, todos de nuestra comisaría. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. La comisaría ha sido cerrada desde entonces, pero a veces todavía la oigo. Cuando estoy sola por la noche. El sonido de alguien golpeando. Después de esa noche, dejé la comisaría. Uno pensaría que la gente se preguntaría por qué un operador dejaría un trabajo estable. Era buena en lo que hacía. Pero los pocos que me conocían solo asentían como si entendieran. Como si también hubieran visto algo. Pero no había terminado. Me siguió. Empezó pequeño, solo ruidos que atribuía a la paranoia. Me quedaba sola en casa tarde por la noche, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Encendía la televisión, subía el volumen, ahogaba el silencio. Pero juro por Dios que algunas noches, por encima del zumbido de los anuncios y las repeticiones de las comedias de situación, lo oía. Ruido sordo.
Siempre débil, siempre distante. Un solo golpe deliberado. Al principio, pensé que eran mis vecinos. O tal vez tuberías moviéndose en las paredes. Los edificios antiguos hacen ruidos extraños, ¿verdad? Pero no se detuvo. De hecho, se hizo más fuerte. Una noche, fue peor. Estaba en mi pequeño apartamento de una habitación, medio dormida en el sofá, cuando lo escuché de nuevo. Golpe. 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 Esta vez, no fue débil. Fue dentro del apartamento. Me incorporé de golpe, la adrenalina fluyó por mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras examinaba la habitación. Hola. Mi voz se quebró, patética e inútil. Nada. El apartamento estaba en silencio. Inmóvil. Entonces, golpe. Venía de mi dormitorio. Me quedé congelada. Mi mente me gritaba que me moviera, que corriera, que hiciera cualquier cosa que no fuera quedarme sentada allí. Pero el miedo bloquea tus músculos, te hace sentir como si te estuvieras hundiendo en arenas movedizas. Me sentí como esa noche en la estación otra vez, paralizada, esperando que fuera lo que fuera que me encontrara. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí mirando la puerta entreabierta de mi dormitorio, esperando que algo saliera de las sombras. Pero nunca lo hizo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a Mike. No había respondido a mis llamadas desde que dejamos el trabajo. Pensé que estaba tratando de olvidar lo que pasó. Diablos, yo también quería olvidarlo, pero no podía. Me dije a mí misma que tal vez Mike podría explicarlo. Tal vez él también lo estaba escuchando. Intenté llamarlo de nuevo. Esta vez, contestó. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. «¿Lo estás escuchando, no?», dijo antes de que pudiera hablar. La línea se quedó en silencio. «Mike», dije, tragándome el miedo que me apretaba la garganta, «¿qué nos está pasando?». Exhaló temblorosamente. «No han terminado con nosotros». Agarré el teléfono. «¿Quién? ¿Que no ha terminado con nosotros?». «Los golpes», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «No es casualidad. Nos están buscando. Te encontrarán primero». Yo, creo que ya me encontraron. Entonces, con la claridad del día, lo oí, un golpe. Fue justo ahí, en su extremo del teléfono. «¿Mike?», grité. «Mike, ¿qué está pasando?». La llamada se cortó. No volví a saber de Mike después de eso. Probé con su teléfono, con su apartamento, con su familia. Se había ido. Desapareció. Igual que los oficiales de esa noche en la estación. Me estaba volviendo loca. Los ruidos seguían ocurriendo, cada vez más fuertes, más cercanos. Dejé de dormir. Dejé de salir del apartamento por la noche. Los días se sentían bastante seguros, pero una vez que se ponía el sol, me encerraba. Cerré la puerta con pestillo. Atrincheré las ventanas. Pero eso no fue suficiente. Una semana después de que Mike desapareciera, me desperté con el sonido de los golpes en la puerta de mi casa. No era un golpe cortés. No era alguien que me pedía entrar. Era un golpeteo, implacable y pesado, que sacudía todo el marco de la puerta. Agarré el arma más cercana que pude encontrar, un bate viejo, y me arrastré hacia la puerta. Mi pulso latía tan fuerte que ahogó el sonido de los golpes. «¿Quién es ahí?», grité. Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor. Entonces, claro como el día, oí una voz al otro lado de la puerta. Una voz que no había oído desde la estación. «Es aquí». Mi sangre se congeló. Me tambaleé hacia atrás, con el bate temblando en mis manos. «No. No, estás muerta». La voz no respondió. En cambio,
los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más rápido. Más fuerte. Lo que fuera que estaba del otro lado quería entrar. Retrocedí lo más que pude, mis talones golpearon el borde del sofá. Y entonces lo vi. La manija de la puerta comenzó a girar. No sé qué pasó después. Debí de desmayarme porque cuando volví en mí, estaba acostada en medio del piso de mi sala de estar, con el bate todavía agarrado en mi mano. El apartamento estaba en silencio. La puerta todavía estaba cerrada. Pero algo había cambiado. A mi alrededor, en las paredes, el techo, el piso, había huellas de manos. Huellas de manos oscuras y manchadas. Como si alguien, o algo, hubiera estado presionando contra cada centímetro del apartamento. Y garabateada en el centro de la pared de mi sala de estar, escrita en una sustancia negra parecida al alquitrán, había una sola palabra. Encontrado. Ya no vivo allí. Empaqué mis cosas esa misma mañana, dejé las llaves en la puerta y nunca miré hacia atrás. Ya no me quedo mucho tiempo en un mismo sitio, en habitaciones de motel, durmiendo en sofás, en mi coche. No importa. Mientras siga moviéndome, puedo ir un paso por delante. Pero de vez en cuando me quedo mucho tiempo en algún sitio, los golpes vuelven a empezar. Al principio, siempre débiles. Siempre en mitad de la noche. Me está buscando. Igual que buscaba a Mike. Y sé que un día me encontrará. He pasado meses corriendo. De motel en motel, de pueblo en pueblo. Dormía con las luces encendidas y un arma a mi lado. No importaba, nada de eso importaba. Siempre me encontraba al final. Los golpes empezaban débiles, lo justo para ponerme los pelos de punta. Pero cada vez se acercaban más. Y ahora, aquí estaba. Al final del camino. Era un pueblo perdido en el sur de Illinois. El tipo de lugar al que va la gente cuando no quiere que la encuentren. Me registré en un motel de carretera en ruinas con un nombre falso, pagué en efectivo y me escondí en la habitación 9. El empleado, un anciano canoso, me miró de arriba abajo como si ya supiera que no me quedaría mucho tiempo. ¿Estás bien, chico?, preguntó mientras me entregaba la llave. Asentí. Sí, solo estoy de paso. No te quedes despierto hasta muy tarde, dijo rotundamente. Por la noche pasan cosas malas. Esa primera noche no dormí. Me senté contra la puerta con el bate en mi regazo, mirando la ventana. El sonido de los camiones rugiendo por la autopista distante era lo único que me mantenía cuerdo. A eso de las 3 de la madrugada, el ruido se detuvo. El mundo exterior quedó en un silencio sepulcral, como si alguien lo hubiera silenciado. No había tráfico. No había viento. No había grillos. Nada. Entonces empezó. Sonido sordo. Di un salto, el bate se me escapó de las manos. Se me hizo un nudo en la garganta. El golpe vino de la pared a mi izquierda, la que compartía con la habitación 8. Ruido sordo. Ruido sordo. Lento. Deliberado. Agarré el bate de nuevo, agarrándolo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No. Aquí no. Ahora no. Retrocedí hacia la esquina de la habitación, mirando la pared mientras los golpes se hacían más fuertes. Más cerca. Entonces el sonido cambió, sobre mí. Miré hacia arriba. El techo. Un golpe sordo lento y pesado se movió a través de ella, como si alguien se arrastrara sobre mí. Mi estómago se revolvió, y juré que podía escuchar un leve rasguño mientras se movía. Entonces los golpes cesaron. Todo quedó en silencio. Contuve la respiración, con el bate en alto, esperando que algo sucediera. Que algo rompiera el silencio. Y entonces lo escuché, justo afuera de la puerta. Una voz. Baja. Susurrante. Familiar. Está aquí.
No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo estaba bloqueado en el lugar, como si el miedo me hubiera fusionado al suelo. El picaporte se sacudió, primero lentamente, luego con violencia. No, grité. Los golpes se reanudaron. Ahora más fuertes. Más fuertes. La puerta se sacudió en su marco, la cerradura de cadena barata se sacudió bajo el peso. Pum. 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 Retrocedí, el bate temblando en mis manos, hasta que mi espalda golpeó la pared opuesta. Váyase. Los golpes se detuvieron de nuevo. Por un momento, no hubo nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Miré la puerta, jadeando, esperando que lo que fuera que estuviera al otro lado se revelara. Entonces, la ventana se hizo añicos. Llovió vidrio cuando una mano atravesó las cortinas. Pálida, demasiado larga, con las puntas de los dedos rematadas con uñas negras dentadas. Arañó el marco, tirando de la cortina hacia abajo. Grité. Sin pensar, agarré la lámpara de la mesilla de noche y la arrojé contra la ventana. Se estrelló contra la pared, pero la mano siguió estirándose, arañando el suelo como si me buscara. Déjenme en paz, rugí. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, arranqué la cadena y la abrí de golpe. No me importaba lo que hubiera afuera, cualquier cosa era mejor que quedarse en esa habitación. El estacionamiento estaba vacío. El aire de la noche me golpeó como una bofetada en la cara, pero no dejé de correr. Corrí hacia la oficina principal, mis pies descalzos raspando la grava. ¿Ayuda? Grité. Que alguien me ayude. Las luces de la oficina estaban apagadas. El empleado se había ido. Golpeé la puerta, desesperado, pero nadie respondió. Detrás de mí, lo escuché. Golpe. 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 El sonido resonó en todo el estacionamiento. Me di vuelta y lo vi. Una figura estaba parada afuera de la habitación 9. Demasiado alta. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado de manera antinatural, como si estuviera escuchando algo. Sus brazos colgaban demasiado bajos, su sombra se extendía imposiblemente bajo las luces parpadeantes. Comenzó a moverse hacia mí. Lentamente. Metódicamente. Me tambaleé hacia atrás, mi pecho subía y bajaba. No. No, no, no. No corrió. No se apresuró. Solo, caminó. Y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, el sonido de golpes atronaba en mis oídos, como si el mundo entero estuviera golpeando una puerta que no podía ver. Me di vuelta y corrí. No sé cuánto tiempo corrí ni qué tan lejos. Solo recuerdo el amanecer, los primeros rayos de luz abriéndose paso sobre el horizonte mientras me tambaleaba hacia la carretera principal. Un camionero me encontró allí, descalza y cubierta de tierra, murmurando sobre los golpes, como una loca. Me llevó al hospital más cercano. Les dije que me habían asaltado. No me atreví a decirles la verdad. Porque, ¿quién lo creería? Ha pasado un año desde esa noche. No sé qué es lo que me persiguió. No sé de dónde vino ni por qué me eligió como blanco. Pero sé esto, no se detiene. No olvida. Ahora vivo en movimiento. Sin hogar permanente. Sin apegos. Duermo con un bate a mi lado y un cuchillo debajo de mi almohada. Me mantengo alejada de puertas, ventanas, habitaciones con paredes delgadas. A veces, conduciré tarde en la noche y lo oiré. Débil, justo debajo del sonido de los neumáticos en la carretera. Ruido sordo. Y sé que todavía me está buscando. Siempre está buscando. Así que si alguna vez escuchas golpes en mitad de la noche, no abras la puerta. No vayas a buscar la fuente. Porque sea lo que sea, ya está dentro.